La religión es un gran negocio. Si algo hemos aprendido durante todos estos años cuestionando cultos y sectas, es que detrás de toda la jerigonza espiritual siempre hay intereses que pueden ser económicos, políticos o simplemente de control social. Esto significa que las religiones no sirven para nada, que sus obras sociales y su apoyo a las comunidades no valen nada. No y no. Como siempre decimos, las instituciones llevadas por humanos no son solo una cosa. Así que mientras para algunos Dios es el pilar sobre el que basan sus vidas, para otros es un buen pretexto para hacer grandes fortunas. Pues como decía George Carlin, Dios necesita dinero. Mucho dinero. ¿Pero dinero para qué? Nadie sabe. Solo hay una manera de zanjar esta cuestión y es con la frase que ideó la Iglesia para callar cualquier cuestionamiento que se pueda hacer sobre su doctrina. Dios obra de manera misteriosa. Sus finanzas millonarias. Tú solo deposita unos billetotes en la cesta y no hagas preguntas incómodas. Soy Sabrina Tórtora, esto es Preguntas Incómodas y hoy te contaré cómo las principales religiones alrededor del mundo han dado con una idea de negocio que ya le hubiese gustado tener a los tecnócratas de Silicon Valley, la monetización de nuestros miedos. Cómo ese dinero, a veces mal habido, ha servido para propósitos más que cuestionables y a quién se le ocurrió la brillante idea de mezclar la fe con las finanzas. Te invito a suscribirte y a activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Empecemos por entender cómo se mezcló la espiritualidad con el dinero. La limosna, dada por motivos religiosos, tanto en Oriente como en Occidente, es de vieja data. En el Islam, por ejemplo, existe la figura del zakat, uno de los 5 pilares del Islam, que es una obligación religiosa para los musulmanes que consiste en dar el 2,5% de la riqueza acumulada para fines humanitarios. El zakat se menciona en el Corán. En la Biblia también se menciona un concepto similar, que es el diezmo, el pago de una décima parte de algo para contribuir con una organización religiosa. Tanto en la Biblia como en el Corán se hace énfasis en que no está bien ser rico. La famosa frase "es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios" es un buen ejemplo. Pero como siempre, echa la ley, echa la trampa, porque en ninguna parte del texto sagrado está escrito algo que impida que un rico mande a construir una aguja suficientemente grande como para hacer pasar un camello. En el caso del catolicismo, la cosa se puso buena con el Papa León X, que se pasó de rosca cuando asumió el proyecto, ya iniciado, de la construcción de la Basílica de San Pedro. Como se les había acabado el oro y la plata de las arcas de la Santa Sede, en 1515 publicó una bula que le pedía dinero a sus fieles. Según el catolicismo, todo pecado tiene un castigo y estos se pueden expiar en vida o, una vez muertos, en el purgatorio, un lugar inventado por la Iglesia que le resultó muy conveniente, pues está lleno de fuego, lo cual hace que pagar por los pecados sea engorroso. Casi tan complicado como sacarse el pasaporte en Venezuela. Por eso existía la opción de pasar dinero por debajo de la mesa para acelerar los trámites y no quemarse el culo, tal cual como pasa en Venezuela. Bueno, lo de quemarse el culo no. Yo solo digo que los parecidos entre el purgatorio y mi país son impresionantes. Y así la Iglesia dio con una lista de pecados y sus respectivos precios conocida como la taxa Camere, en la que las tarifas por no respetar el celibato o por el incesto eran equivalentes a 12 sueldos, mientras que por matar a un hombre solo había que pagar 4 sueldos. Suena lógico, aunque todavía más caro era el siguiente pecado. La ciudad que desee para sus habitantes o sus sacerdotes, monjes o monjas la licencia para comer carne y productos lácteos en un momento en el que está prohibido, pagará 10 sueldos. Esos italianos siempre tuvieron claras cuáles son sus prioridades. Y te leo un par más porque de verdad no tienen pérdida. Si el asesino da muerte a 2 o más hombres, pagará como si hubiese asesinado a uno solo si es el mismo día. Este debe ser el precursor del llama ya, esta oferta es solo por 24 horas de los infomerciales. Y otra más, y luego ya paro, que son 35. El que quiera comprar la absolución antes de cada asesinato accidental que pudiera cometer en el futuro, pagará 15 sueldos. Ni las aseguradoras más astutas llegaron a tanto en sus seguros contra accidentes. Ante esta situación tan escandalosa, más de uno se llevó las manos a la cabeza. Como Martín Lutero, que dijo que esta práctica, que eran las indulgencias, desviaba a los pecadores de sus verdaderos deberes, la caridad y la penitencia, y que la Iglesia no estaba más que monetizando el miedo de la gente de ir a parar al infierno. Esto tuvo 2 consecuencias.
Uno, que la iglesia cancelara a Lutero y lo excomulgara, y dos, que dio pie al protestantismo, no sin antes decirles a todos adiós perdedores. Una nueva rama del cristianismo había nacido, más pura, más auténtica y más justa. Lo que Lutero nunca se habría imaginado es que su herencia se habría deformado hasta llegar a casos como el de Cash Luna, un pastor evangélico millonario de Guatemala, fundador de la iglesia Casa de Dios, con una mega iglesia de 45 millones de dólares, que una vez dijo: a mí me enseñó un apóstol, me dijo, Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que lo adores. O el caso del televangelista Jesse Duplantis, quien en Estados Unidos le pidió a sus fieles que le compraran un jet privado de 54 millones de dólares. Lo mejor de todo fue la razón que dio para ello. I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Vamos, como para que Lutero se revuelque en su tumba. Pero cuando hablamos de la riqueza que han acumulado las principales religiones, ¿de qué montos estamos hablando? Y allí es donde nos encontramos con el primer problema. No nos quieren decir. Si hablamos de la Iglesia Católica Romana, que por ser la organización más grande del mundo figura de primera en diferentes listas que calculan la riqueza de todas las religiones, nos daremos cuenta de que conocer el monto total de su enorme riqueza es prácticamente imposible, según expertos. De todas maneras, al buscarlo en internet, puede que te encuentres con la cifra de 30.000 millones de dólares, aunque dependiendo de la fuente, esta suma puede ser incluso mayor. Pero insisto, la cifra a ciencia cierta no es conocida. El periodista estadounidense Jason Berry afirma en su libro Rendir a Roma, la vida secreta del dinero en la Iglesia Católica, que el Vaticano nunca ha revelado su valor neto, pero el valor de sus obras de arte, grandes iglesias, propiedades en Roma y acciones en su banco alcanzan fácilmente las decenas de miles de millones. Sin embargo, la Santa Sede como Estado soberano cubre apenas 108 acres y tiene un pequeño presupuesto anual de alrededor de 280 millones de dólares. Así que intenté acceder a las fuentes de primera mano y a pesar de que empezó a quemarse mi frente, entré a Vatican News, donde pude leer el informe anual sobre las actividades del Instituto para las Obras de Religión, que no es más que el Banco Vaticano, el Sugar Daddy de la Ciudad Santa. El informe dice que el beneficio neto anual más reciente fue de 29,6 millones de dólares. O sea, pelusas. Es como si este año, cuando me toque presentar la declaración de la renta, me vacié los bolsillos y saqué un chicle masticado, un clip y un sándwich de mermelada. ¿Qué? ¿Soy la única que carga un snack en el bolsillo por si le da hambre? Bien sea porque en el informe hablan solo de su liquidez del año pasado, pero no de toda la riqueza acumulada, o bien porque seguir pidiendo el diezmo mientras declaras grandes ganancias es una pésima estrategia de marketing. El muy condenado monto de 29,6 millones de dólares distrae bastante la atención. ¿Y qué hay del papá de los helados? El hombre del momento, y no por la razón que piensas, sino porque este año, y gracias al trabajo de una IA, se convirtió en toda una tendencia fashionista, el Papa Francisco. Pero mírame esa pinta, estoy segura que de tener una igual no me traería mi pedido de última cada vez que pido en un restaurante. Todavía no he dado el dato y ya estoy leyendo el primer comentario a este video. Ay, pero Sabrina, ¿no sabes que el Papa renunció a un salario de $32.000 mensuales y decidió donarlo a la iglesia, usarlo para dotar una fundación, depositarlo en un fideicomiso o pasárselo a un miembro de la familia? Ajá. ¿Y qué hay de todos los bienes que disfruta, estimados en 16 millones de dólares? Podemos estar seguros que tiene todos sus gastos pagos. No es como que el Papa vuelva del mercado un sábado por la mañana y le diga a un obispo: pero vos viste lo caro que se puso el kilo de pasta, y ni hablar del mate que nos traen de Argentina. Salud, Francisco. Volviendo al ranking de las religiones más ricas, al catolicismo le seguiría el islamismo, lo cual tiene sentido, pues también está en el segundo lugar por número de seguidores. Aunque al consultar estos rankings pasa algo curioso, por no decir perturbador, que la iglesia mormona aparece entre los primeros puestos, si no literalmente en el primer lugar, antes incluso que la iglesia católica con 100.000 millones de dólares. Y si esto es cierto, es un dato brutal. No solo porque es una cifra importante, sino porque tomando en cuenta que la Iglesia Católica tiene más de 1.000 millones de seguidores, la mormona solo cuenta con 16 millones.
Nada mal para una religión que sostiene que Jesucristo visitó México tras su resurrección. Y por si fuera poco, todo ese dinero lo hacen sin tomarse un café en la mañana. Este monto, por cierto, no es oficial y lo ha obtenido la prensa de periodistas y soplones, que incluso a veces dicen que se acerca más a los 200.000 millones. Más fácil es conocer los datos de los Estados Unidos, país que tiene estadísticas sobre cualquier tema, como que por ejemplo en su territorio se consumen 40 hectáreas de pizza al día, el equivalente a 40 campos de fútbol. ¿Necesitabas saber eso? ¡Claro que no! Pero medirlo todo es una manera que tienen por esos lares para demostrarnos al resto del mundo que lo tienen todo bajo control. Como decía, en Estados Unidos la religión aporta anualmente alrededor de 1,2 billones de dólares a su economía, según un estudio de 2016 realizado por la Religious Freedom and Business Foundation. Estamos hablando de la 15ª economía nacional más grande del mundo, que supera los ingresos anuales globales de las 10 principales empresas tecnológicas del mundo, incluidas Apple, Amazon y Google. No puedo entender cómo todavía hoy en día hay gente que sueña con abrir un restaurante, un negocio altamente riesgoso que tiene un 60% de probabilidad de fracaso el primer año y un 80% al quinto. Y yo digo, funden una nueva religión. Digan, yo que sé, que Jesús les habló desde su tostada del desayuno y listo. A juzgar por la historia de muchas religiones, alguien les creerá y estará dispuesto a darles todo su dinero. Si no sabes cómo, te recomiendo el libro El matón que soñaba con un lugar en el paraíso, la historia de un sicario que funda su propio culto y termina siendo venerado porque sirve alcohol en sus misas. Lo cierto es que el dato sobre Estados Unidos hace que podamos tener más clara la magnitud de la religión como negocio. Imaginemos qué cifras podrá alcanzar a nivel mundial. Y tú me dirás, ¿pero de dónde sacan tanta plata? Y yo te diré, de muchas partes. La primera que se nos viene a la mente son las donaciones privadas, ofrendas, diezmos, pero también reciben dinero de donaciones de ONGs. Y hay países en los que dan parte de sus ingresos a través de la declaración de la renta. También venden bienes religiosos como merchandising, libros y además invierten su dinero en acciones. Pero además poseen tierras, bienes raíces que pueden rentar y cuentan con una serie de áreas de negocio tan variadas como editoriales, museos, medios de comunicación, escuelas y universidades, entre otros. Y todo esto sin pagar impuestos. Por no mencionar las obras de arte y el patrimonio cultural. En 2009, activistas crearon una campaña en redes para pedir la venta de las obras de arte del Vaticano para donar el dinero recaudado a los pobres, a lo que el cardenal Paul Joseph Cordés contestó que la Iglesia Católica tiene el deber de conservar las obras de arte en nombre del Estado italiano y que no puede venderlas. Esto me recuerda cómo antes de nuestra fiesta de graduación de bachillerato, una compañera puso nuestros ahorros para la fiesta a plazo fijo. Ella solo estaba cuidando nuestro dinero, no era suyo, no es como si se lo fuera a quedar, pero estaba a plazo fijo generando intereses, pero no era suyo. Ok, ya me entendiste. Otra forma de hacer dinero, cobrar por los ritos religiosos. Por ejemplo, convertirse al judaísmo conlleva una serie de pagos para cubrir los cursos, los libros y una tasa. La Unión para el Judaísmo Reformista estima que en los Estados Unidos el costo de la conversión estaría entre $500 y $5.000 dependiendo del país, mientras que convertirse al catolicismo, según una iglesia católica en Houston, ronda los $100 por persona. Bastante más barato, además de que te dejan comer chicharrón y no se meten con tu prepucio si eres hombre. Esta podría ser la explicación de por qué el catolicismo es la religión de mayor riqueza del mundo. Si lo pienso, su estrategia resultó ser la misma de la venta al por mayor, vendiendo más barato y apuntando a más gente. Bueno, bonito y barato. De todas maneras, tanto en el judaísmo como en el catolicismo, si te haces apóstata, no te hacen reembolso. Así que igual, piénsatelo bien. Sé que a estas alturas más de uno se estará preguntando qué hay de malo con que las iglesias hagan dinero. Después de todo, el mundo funciona con dinero, sucio dinero. Está claro que parte del dinero lo necesitan para operar y se destina al mantenimiento de lugares de culto, pagarle al personal religioso, sostener los programas y actividades religiosas y financiar los programas de asistencia social. Brindar educación religiosa, publicar libros y panfletos, tener medios de comunicación, mantener sus propiedades y un largo etcétera. Pero obviamente, en este video nos referimos al lucro que conlleva el negocio de la fe.
Después de todo, las religiones como actividad económica también generan empleos y en esto no hay nada que criticar. De hecho, para mantenerse, algunas iglesias han tenido que reinventarse porque ellos entendieron lo siguiente. Suena mal y no importa la razón, no se puede vivir del amor. Gracias, Calamaro, sos un grande. El mejor ejemplo de esto son las megachurches protestantes en Estados Unidos, que son prácticamente centros comerciales, en los que puedes encontrar cafeterías, salas que más que una iglesia son espacios para conciertos, y en una de ellas, la Fellowship Church en Grapevine, Texas, hasta un ring de boxeo. Después de todo, ser religioso entra perfectamente en lo que hoy en día se denomina lifestyle. Te dejan ir vestido como quieras, tienen actividades ajustadas para cada edad, actividades de verano para niños y clases religiosas que son verdaderas fiestas de cumpleaños, con animadores y todo. En la página web de la que mencioné, por ejemplo, te muestran cómo son. Por cierto, ¿ven algún problema en esto? No es que estén adoctrinando a través del juego a niños sin que siquiera se den cuenta. Me refiero a la faldita sadomaso que le pusieron a esta bebé, que pareciera salida de la línea para pequeñas zorritas de los Simpson. Es nuestra línea para zorritas. Todas las niñas de tu edad la usan, menos las que no son populares. ¡Pero tengo 8 años! Estos lugares son tan divertidos que hacen que me plantee asistir a ellos fingiendo ser creyente, solo para romper con la rutina de mi aburrida vida y recibir un poco de love bombing. Nada que ver con las aburridas misas católicas confinadas a un solo espacio y guiadas por la soporífera voz de un padre que te habla de que tienes que sentirte culpable y arrepentirte no se sabe bien de qué. Amén. Y luego se preguntan por qué los protestantes tienen cada vez más adeptos. El problema con que las religiones se lucren aparece, y qué video de preguntas incómodas sería si no tuviera esta parte, en que parte del dinero es obtenido con estrategias cuestionables o directamente mal habido, y que en ocasiones ha sido destinado para actividades que tienen de moral lo que yo tengo de atleta olímpica. Y dicho sea de paso, que si una organización tiene fines espirituales y se erige como brújula moral, todo esto es particularmente escandaloso. Como por ejemplo que el Banco Vaticano, fundado en 1942, habría servido para que los nazis depositaran su oro para luego financiar la huida de los criminales nazis a América Latina y Oriente Medio. Esta afirmación se publicó a finales de los 90 en el periódico The Sunday Telegraph, explicando que una gran proporción del oro nazi fue enviado a España y la Argentina usando los conductos del Vaticano y basándose en un material confidencial desclasificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y un informe del Centro Wiesenthal en París. El documento del Tesoro norteamericano fue redactado por Emerson Bigelow, quien recibió información creíble de la OSC, el precursor de la CIA estadounidense, sobre las cuentas de los nazis en los bancos suizos. La posición del Vaticano respecto al régimen nazi se caracterizó por un tira y encoge, lleno de declaraciones ambiguas en las que a veces parecían condenarlos y a veces simplemente guardaban silencio ante los horrores cometidos por Hitler y compañía y de los cuales estaban al tanto. Habían además previamente firmado un concordato con Alemania en 1933 para establecer relaciones oficiales entre el Vaticano y el gobierno alemán, aunque luego esto se encochinó al punto que se supo que Hitler quería secuestrar al Papa. También se cree que el Vaticano transfirió dinero a bancos de Estados Unidos para ayudar a combatir el régimen nazi. Esta compleja trama todavía se está desenredando a medida que se desclasifican más documentos. El Banco Vaticano también se vio involucrado en un escándalo financiero que tuvo conexiones con la mafia italiana en 1980, tras que se revelaran transacciones financieras sospechosas relacionadas con la mafia. Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano en ese momento, se trata de un banco italiano con conexiones con el Vaticano, utilizaba el Banco Vaticano para realizar transacciones financieras ilegales, incluido el lavado de dinero de la mafia. Calvi, conocido como el banquero de Dios, fue asesinado en 1982 en circunstancias misteriosas en Londres, donde fue encontrado ahorcado debajo de un puente.
Otro asunto bastante sórdido que implica el uso del dinero de la Iglesia Católica es el que involucra los fondos de compensación creados para indemnizar a los sobrevivientes de abuso sexual por parte de sus religiosos. Según Vice, para 2018, la Iglesia ya había gastado o aceptado gastar al menos $3.000 millones solo en los Estados Unidos. Pero no solo los católicos estarían inmersos en escándalos financieros. Tanto el gobierno estadounidense como el ruso afirmaron que el terrorismo islámico era financiado en parte a través del zakat. ¿Te acuerdas? El diezmo del que te conté antes, proveniente de algunos países musulmanes. En 2009, Hillary Clinton, quien entonces era secretaria de Estado, dijo que los donantes de Arabia Saudita constituyen la fuente más importante de financiación para los grupos terroristas sunitas de todo el mundo. Al-Qaeda, los talibanes y otros grupos probablemente recaudan millones de dólares anuales a partir de fuentes de Arabia, a menudo durante el Hajj y el Ramadán. Putin, por su parte, en 2015 acusó a Arabia Saudí de financiar a Estado Islámico, cosa que se sabe se realiza en parte a través del zakat. Por lo menos cuando se trata de señalar los desmanes que hacen otros, Estados Unidos y Rusia logran ponerse de acuerdo. Pero ante todos estos abusos, ¿qué podemos hacer? Los propios fieles pueden demandar más transparencia a la hora de que sus iglesias rindan cuentas, pero también hay que hacer énfasis en la importancia de que las religiones paguen impuestos. No solo les quitaría unos privilegios que no deberían tener, sino que significaría una importante cantidad de dinero disponible que podría tener muchos usos. Como este tema es largo de explicar y es muy poco sexy, te dejo este video que hicimos sobre por qué la Iglesia Católica debería pagar impuestos. Aprovecho para agradecerle a Pablo Pérez de Comedy Lab por su colaboración en la parte humorística del guión. Y si te gustó este video, déjame un comentario, regálame un like y suscríbete. Chau.